A ver, buenos días. Si nos dejan los gráficos. Por favor, vamos a iniciar este acto que, una vez más, el foro está en la cabeza de la actualidad. Hemos tenido un breve paréntesis, como saben, por cuestiones no por nuestra parte, ha habido algún problemilla de agendas, pero bueno, el relanzamiento no puede ser mejor con una persona como Albert Rivera, que hoy día, indudablemente, es un político cotizado. Muchas gracias, en nombre del Consejo. El acto va a ser muy sencillo. En primer lugar, tendrá la palabra don Antonio Juan, vicerrector, en nombre de los patronos. A continuación, don Miguel Sánchez hará la presentación del conferenciante y, por fin, oiremos a Albert Rivera. Al final podrán hacer preguntas que don Alberto Ayerre, director de La Verdad, le irá trasladando al conferenciante. Muchas gracias, señor vicerrector. Muchas gracias. Buenos días a todos, señoras y señores. Quien debía estar aquí arriba esta mañana es el rector de la Universidad de Murcia, de la Universidad Centenaria de esta región, pero, como acaban de decir, por motivos de agenda y además obligaciones ineludibles de un servidor público, como es en este caso el rector, que tiene precisamente a las 9:30 que presidir el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, ese tipo de reuniones que no se pueden aplazar, y que les traslada pues las disculpas por no poder estar aquí. Como donde hay patrón no manda marinero, y yo soy uno de sus vicerrectores, en concreto el vicerrector de investigación, pues como patrono de la que es la Universidad de Murcia, pues me dijo que en su nombre estuviera aquí esta mañana para darles la bienvenida en nombre del Foro Nueva Murcia. Como saben, el foro es un lugar de encuentro para el debate de las ideas, esas ideas que nos tienen que hacer mejorar como sociedad, y que la región de Murcia tiene un potencial en ese sentido importante. Se pretende que lo que es noticia en la región de Murcia sea también noticia en España, lo que es importante en la región de Murcia sea importante también para la nación, para el conjunto de España, y que lo que es necesario en la región de Murcia se pueda trasladar de forma fluida y natural para toda España. Creo que nuestro invitado de hoy cumple las expectativas de ese debate para las ideas. Es un especialista en el debate. De hecho, tengo entendido que compitió en debates, ganando incluso concursos. Todos los hemos visto en la televisión o en la prensa cómo domina ese arte. Es una persona que tiene mucho que decir en la política nacional y con su partido en la política regional y en los ayuntamientos. Se ha convertido en una pieza clave del funcionamiento de nuestra sociedad, y invitarle por parte del Foro Nueva Murcia, pues se entiende que es una de las mejores ideas que se pueden tener en estos momentos, sobre todo en estos tiempos convulsos de la política, tanto regional como nacional. No tengo nada más que decir, simplemente agradecer a todos su participación y desear que este encuentro de esta mañana sea todo lo fructífero que todos esperamos. Y bueno, pues tenemos a un invitado de gala y de excepción que seguro que dará mucho juego en las intervenciones. Muchas gracias en nombre del Foro Nueva Murcia. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Antonio, persona a la que conozco muchísimos años, casi desde mi infancia. Y bueno, pues para mí es un honor y un privilegio pues presentar a una persona como Albert, y más en este marco incomparable. El encargo de presentar a alguien como Albert Rivera, pues no nos engañemos, es una tarea cada vez más difícil y ardua.
Alguien podría pensar que no necesita presentación, que su presencia en los medios, sus argumentos y el peso de lo que significa, tanto para Ciudadanos como para la política española, pues son suficiente carta de presentación. Pero entonces no sería justo ni para él ni para ustedes. Albert, además de su perfil político, en el que luego entraré, tiene múltiples facetas. Es un poliedro en el que se adivina la energía, el empuje y la capacidad de trabajo de alguien que a una juventud, pero que ya ha alcanzado la madurez política y personal suficiente. Una persona que sabe bien lo que es levantar la persiana todos los días para generar riqueza y puestos de trabajo, que conoce los desvelos de los autónomos, de los universitarios, de los padres que tienen que escolarizar a sus hijos, de los que se incorporan por primera vez a un empleo. Un profesional como la copa de un pino, que ahora le dedica todo el tiempo a la política. Y miren, pues como anécdota, la última vez que estuve en Murcia estábamos inmersos en plena campaña electoral. Y bueno, a pesar de ello, como sería seguramente lo lógico, pues no descargó promesas irrealizables ni regaló los oídos a los que pudieron compartir tiempo con él. Bien al contrario, habló desde el sentido común, propuso soluciones basadas en el consenso y reafirmó lo que luego, más tarde, demostraría, que había una nueva forma de hacer política, que era posible salir del empate infinito, de las trincheras ideológicas. Eso, luego, una vez en los lugares adecuados, una vez posicionado en la política española, una vez posicionado en el Congreso de los Diputados, pues con su partido, con nuestro partido Ciudadanos, lo ha demostrado ampliamente. Hoy, Albert Rivera, con el partido que encabeza y con el partido que preside, se ha convertido en un factor clave para impulsar la regeneración y las grandes reformas que necesita nuestro país. Y como muestra un botón, la responsabilidad, que seguramente ahora os hablará, recientemente que ha tenido a la hora de abordar los presupuestos generales del Estado. Pues nada, sin más dilación, que hoy es el protagonista, les presento con ustedes a Albert Rivera, un gran líder, una gran persona y una persona cercana, amable y seguramente no, seguro, el próximo presidente de todos los españoles. Albert Rivera. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar al foro por la invitación. Debo reconocerles, se lo decía ahora a los patronos en privado, que el prestigio que ustedes han ganado en este foro en estos 5 años es lo que ha sido decisivo para que en las pocas horas que estamos en Murcia pues optáramos por aceptar esta invitación, por estar aquí, por contarles cómo vemos las cosas en España, en Europa y en particular también en la región de Murcia. Así que gracias por la invitación y gracias por estar aquí todos esta mañana. Gracias también especialmente a la presidenta de la Asamblea de la región de Murcia por acompañarnos y gracias también a Miguel, compañero portavoz de Ciudadanos en Murcia, en la región, José Manuel Villegas, secretario general, Ofran Hervías, nuestro secretario de organización, Carlos Cuadrado, nuestros diputados nacionales. Gracias por acompañarme en este desayuno y en este coloquio aquí hoy en un sitio tan maravilloso. Miren, vienen tiempos nuevos, tiempos de cambio a nivel mundial, tiempos, por un lado, de incertidumbre, pero por otro también de esperanza, de ver hacia dónde va Europa, ver hacia dónde va el mundo occidental y ver cómo enfocamos las nuevas preguntas del siglo XXI con nuevas respuestas. Las preguntas del siglo XX eran otras, seguramente. Había que escoger entre las políticas socialistas o conservadores en el seno de Europa. Había que, después del siglo XX, marcar claramente, después de los periodos de guerra, pues la paz, una comunidad económica europea que avanzaba. España tuvo que poner fin, o se puso fin a la dictadura para hacer una transición difícil, pero exitosa. En definitiva, el siglo XX hay que reconocer que los partidos tradicionales, las ideologías tradicionales en Europa han hecho mucho. Y yo desde aquí, pues, no se me caen los anillos de reconocer
que estamos donde estamos seguramente porque en el siglo XX socialistas, demócratas cristianos, conservadores en Europa han llegado a grandes consensos para que estemos aquí. Pero ¿qué sucede hoy? ¿Qué está pasando en el mundo para que las dicotomías de la izquierda y la derecha ya no sirvan para responder a las preguntas del siglo XXI? ¿Qué está ocurriendo para que muchos ciudadanos con criterio y preparados para tomar decisiones se echen en brazos en algunos países del populismo, en vez de quizá optar por otras opciones más sensatas y más moderadas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en definitiva en estos últimos años para que hoy vengan unas elecciones holandesas o francesas y todos estemos pendientes como si fueran propias? Pues lo que está sucediendo es que el mundo es un mundo global y lo que está sucediendo es que todo va muy rápido. Y en el mundo global no se puede empatar el partido. Es como los penaltis, ¿eh? Cuando llegas a los penaltis que alguien tiene que ganar. Pues en el mundo global los países tienen que optar por ponerse las pilas y ganar y ser mejores, o por dormirse los laureles y acabar perdiendo el partido, ¿no? Y yo creo que España tiene una magnífica oportunidad, a pesar de las dificultades, para ganar el partido en la globalización. Tenemos buenas empresas, tenemos jóvenes más preparados que nunca, tenemos buenos productos, tenemos seguridad jurídica, tenemos seguridad, en definitiva, tenemos una Constitución, un Estado de Derecho, tenemos unos mimbres muy buenos para que España pueda tomar decisiones en los próximos años. Pero a mi juicio lo que hace falta en España es que se tomen decisiones, efectivamente, no que se deje pasar el tiempo, no pensar que las cosas se arreglan con el paso del tiempo, sino analizar dónde somos buenos y dónde podemos ser mejores. Y ahí es donde Ciudadanos seguramente tiene un papel decisivo en España. Más allá de ser decisivos en la región de Murcia, como lo somos en algunos ayuntamientos, más allá de ser decisivos a nivel nacional para la investidura, para los presupuestos, para los temas de Estado, yo creo que tenemos la obligación en Ciudadanos de ser más ambiciosos todavía y de ser un partido de gobierno, de ser un partido que marque el rumbo con un proyecto de futuro para España. Hay que reconocer lo que se ha hecho en el pasado, se lo decía hace unos minutos, pero también hay que saber qué quieres para el futuro. Hay partidos que denostan y rompen todo nuestro pasado o lo reinventan, y hay otros que no quieren hablar del futuro porque seguramente no se ven en él. Y otros reconocemos el pasado y la historia de España para coger fuerza e impulso, pero sobre todo para tener futuro y un proyecto para los próximos 40 años. Llevamos 40 años desde la transición, se va a cumplir este mes de junio justamente 40 años de las primeras elecciones democráticas en España, pero queremos poner rumbo a otros 40 años de paz, de prosperidad y de reforzar el bienestar para nuestra clase media y trabajadora. Y de eso creo que es de lo que deberíamos hablar en los próximos años. En vez de tirarnos a la cara, ¿no? Los reproches entre partidos políticos, en vez de pensar en quién tiene un escaño más, un escaño menos, está trabajando en poner encima de la mesa un proyecto ganador, un proyecto ilusionante que reagrupe a los españoles nuevamente en torno al centro político, en torno al liberalismo, en torno al progreso económico y social, no para dividir, como hacen otros, a los españoles entre rojos y azules, sino para unirles desde el centro y dar la mano a lo mejor de la derecha y a lo mejor de la izquierda de este país. Ese es el trabajo que nos toca hacer en Ciudadanos. Nosotros no tenemos complejos en hablar con nuestros adversarios políticos, porque no les consideramos enemigos, les he llamado adversarios. Porque una cosa es competir en las urnas y otra olvidar que cuando acaban las urnas somos compatriotas. Y esa es la diferencia seguramente entre el proyecto de Ciudadanos y el proyecto de Podemos. Que sí, que somos nuevos los dos, como proyectos nacionales, pero con fundamentos muy distintos. Nosotros no renegamos del pasado, lo reconocemos. Nosotros tenemos un proyecto para el largo plazo, no solo para la inmediatez, y nosotros no convertimos en enemigo a todo el que piensa distinto, sino que le convertimos en compatriota, que es lo que es, y eso sí, intentamos ganar en las urnas democráticamente. Eso es lo que tenemos que hacer en los próximos años. Y por eso creo que el reto del centro político en España, que ha vuelto a resurgir, ¿no?, desde la transición, que Ciudadanos encarna a buena medida ese nuevo centro político en España, nuestro trabajo no es solo pensar en los escaños, sino pensar en las futuras generaciones. Y en eso creo que España tiene, le decía antes, que cosas que hemos hecho bien, indudablemente, pero también hay que reconocer que cosas que nos han hecho mal, que se han hecho mal. Y me parece que tenemos 4 o 5 pilares fundamentales que regenerar y que recuperar en estos próximos años. ¿Por qué hace falta un nuevo proyecto político? Pues como todo en la vida, porque hay empresas que cuando llevan muchos años en el mismo consejo de dirección, pues se apalancan,
o piensan que todo va bien, o no son autocríticos suficientemente, porque como todo en la vida, en una pareja, en una familia, en fin, en cualquier ámbito, hay que replantearse las cosas y decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos en los próximos años? Y yo creo que España no puede acomodarse, como les decía, en el conformismo, en decir que todo va bien, porque hay muchas cosas que pueden ir muchísimo, muchísimo mejor, cambiando algunas cosas en los próximos años. Por ejemplo, algo que obsesiona a Ciudadanos, y algunos nos dicen, sois muy pesados con la educación, todo el día hablando de la educación y la educación. Pues sí, es una auténtica obsesión porque sabemos que en el siglo XXI, en la economía del conocimiento, quien no cuide el conocimiento no tiene futuro. La economía del siglo XXI ya no es la economía solo industrial o solo turística, es una economía del conocimiento, de la innovación, de la tecnología, de la ciencia, de la universidad, de la educación en definitiva, de hacer un upgrade, de dar un salto cualitativo en nuestra educación. Miren, España ocupa el último país en la publicación 2015-2016, o mejor dicho, el primero en fracaso escolar, y no se puede ganar la Champions siendo el último en educación, así de claro. España ocupa también el título de campeón de Europa, en este caso no en Cardiff, ya veremos lo que pasa, pero sí campeón de Europa de paro, junto con Grecia. Grecia y España son los dos países con más paro. Y yo creo que España no se puede conformar con un 18, con un 19, con un 17% de paro, ni con un 40% de paro juvenil, porque son generaciones enteras que van a la frustración. Así que Ciudadanos tiene dos revoluciones, entiéndame, políticas que hacer en los próximos años y proponer y contar con los demás. Claro, solo no podemos hacerlas. La revolución educativa, convertir la educación en nuestro petróleo, en nuestras commodities, en nuestra energía, porque esa es nuestra energía. Cuando uno no tiene petróleo o no tiene otras características, tiene que invertir claramente en el capital humano. Nuestro capital son las personas, son los españoles. Y por otro lado, el mercado laboral. Yo creo que son los dos grandes retos que tiene España junto con la regeneración democrática, que luego hablaremos de ello. Si conseguimos tener un modelo educativo que nos sitúe en lo mejor de Europa, no en lo peor, si conseguimos un mercado laboral flexible, que se adapte al siglo XXI, que sea flexible y menos burocrático para las empresas, pero que también sea justo para los trabajadores y no tengamos trabajadores en la misma empresa haciendo el mismo trabajo y uno tiene un contrato temporal y el otro indefinido y creamos trabajadores de primera y de segunda, que es lo que está pasando en muchas empresas, ¿no? Por tanto, si revolucionamos ese mercado laboral y apostamos por un mercado laboral flexible y a la vez justo, y en la educación apostamos e invertimos en nuestro futuro, yo estoy convencido que España dará un salto cualitativo en los próximos años. Yo no sé por qué tenemos que conformarnos con lo que hay, sinceramente. Estuve estudiando Erasmus en Finlandia y pude ver la educación en la Universidad de Helsinki y lo que había allí, y cuando lo veía y cuando lo recuerdo, yo creo que podemos conseguirlo. Es el mejor país con la mejor educación de Europa. Ahora, eso sí, invierte el 9% del PIB en educación y en innovación, se toma muy en serio la educación pública concertada y, sin duda, los finlandeses hace 50 años tienen un pacto de Estado que ningún gobierno ha cambiado durante casi 50 años. Esa es la gran diferencia entre la educación en Finlandia o en España. No es porque nos haya caído una plaga bíblica y tenemos que tener fracaso escolar, no. Es que no hemos hecho las cosas bien. Se han modificado 8 veces la ley orgánica de educación en este país. Hemos vuelto locos a profesores, se ha vuelto locos a alumnos, se ha vuelto locos a los padres, a todo el mundo, y el resultado es malo. Por tanto, cuando los resultados son malos, hay que preguntarse no qué bien lo hacemos, sino qué podemos cambiar. Y el tercer pilar, como les decía, educación, mercado laboral, el tercer pilar fundamental son las instituciones. No hay ningún país próspero que no tenga instituciones sanas. Ninguno. Piensen en países nórdicos, en países centroeuropeos, países Canadá, Estados Unidos. Piensen, las instituciones son respetadas, pero son respetadas porque se ganan el respeto de la gente. Yo soy absolutamente un convencido de que las instituciones hay que respetarlas, pero como estamos en las instituciones tenemos que hacer también cosas para que la gente respete las instituciones. Y, por tanto, hay que luchar contra la corrupción decididamente, implacablemente, da igual de qué color político sea. Hay que regenerar los sistemas electorales, como por cierto se ha hecho aquí en Murcia, y creo que con éxito, porque no tiene sentido que los murcianos sus votos valgan distinto en función de la población en la que viven, siendo una región que puede estar conectada, y lo vamos a hacer también a nivel nacional. Pero también los partidos políticos tenemos que hacer autocrítica. Es verdad que algunos acabamos de aterrizar, pero también tenemos que asumirlo. A mí no se me caen los anillos, yo lo asumo. Tenemos que regenerar también los partidos políticos, abriéndolos al talento. No tenemos que tenerle miedo al talento. Hay mucha gente buena en la sociedad civil que puede ser diputado, que puede ser consejero, que puede ser ministro o puede ser presidente.
Y no tenemos que ser cotos cerrados para mirarnos el ombligo, sino tenemos que ser instrumentos para la sociedad. La gran agencia de recursos humanos, en términos económicos de un país, piénsenlo, son los partidos políticos, porque es la vía para que la gente acceda a los cargos públicos, no hay otra. Por tanto, tenemos que abrir los partidos también a la sociedad civil, tenemos que hacer primarias en los partidos políticos sin miedo a que los militantes tomen decisiones. A mí cuando hay gente que dice, no, es que primarias son muy complejas porque la gente se puede equivocar. Hombre, claro, y la democracia. Pero es que, claro, ¿qué prefieren? ¿Que no haya democracia? Pues es que yo no creo que haya opción. Desde luego, como decía alguno, no es la menos mala de las opciones, pero es la mejor, ¿no? Así que yo no creo que la democracia interna de los partidos sea una opción, simplemente es una obligación, porque gestionamos democracia y tenemos que ser democracia. Y finalmente también en ese ámbito, pues la lucha contra la corrupción sin duda para mí es un pilar fundamental a nivel nacional. Aquí en la región de Murcia, lamentablemente, lo comentamos también antes, ha sido protagonista durante demasiados días, a mi juicio, por la corrupción, por las sospechas de corrupción, por los casos y las imputaciones de corrupción, en este caso al presidente de la región. Yo les digo la verdad, les confieso que no es nada agradable verlo, aunque le pase a otro compañero de otro partido. Es que no es agradable, es que no queremos eso. Pero también es verdad que cuando pasa hay que tomar decisiones y hay que ser valiente y honrado y sobre todo mirar a los ojos a tus votantes y decir, oye, voy a apartarme, voy a ir a la vía judicial y si consigo que me exculpen, pues fantástico y podré volver a la vida pública. Y si me condenan, pues no podré hacerlo. Eso es, creo, lo más honrado y sensato. Cuando el sentido común no rige, pues hay que hacer pactos y cláusulas y no sé cuántas cosas. Pero cuando el sentido común rige no haría falta hacer ningún pacto. En todo caso, es verdad que Ciudadanos ha conseguido dos cosas en la región. Que tengamos un gobierno donde no penden hoy sospechas de casos de corrupción, pero también hemos conseguido que no haya un asalto al poder y reparto de sillones de cualquier manera. Ciudadanos, yo les confieso, y lo he hablado esto con Miguel y con el secretario general, Ciudadanos podría hoy estar en el gobierno de Murcia, aprovechar la coyuntura tanto cuando hubo investidura como cuando hubo la amenaza de una moción de censura si no se marcha el presidente. Pero ¿saben dónde estamos? Estamos en la oposición. Y además hemos permitido que haya una investidura con una abstención y seguimos trabajando para los futuros presupuestos de la región, porque nos pagan el sueldo para que esta región sea próspera, para que la gente confíe en las instituciones y no para que mis compañeros sean vicepresidentes, presidentes o consejeros. Nos pagan básicamente para que esto vaya bien. Dicho eso, que nadie se equivoque también, queremos gobernar. Queremos gobernar en Murcia y queremos gobernar a nivel nacional. Nos estamos preparando, estamos formando a nuestros cuadros, estamos cogiendo experiencia parlamentaria. Yo creo que se está notando el buen trabajo de Ciudadanos también en el Congreso, en la región y en otros lugares de España. Y ese es nuestro objetivo. En vez de pedir cambios, hacerlos nosotros, en primera persona, ¿no? Pero no porque nos guste tener una consejería u otra, sino porque es verdad que los cambios son mucho más rápidos cuando los practicas tú, convencido de lo que tienes que hacer y no arrastrando los pies de lo que te dice otro que lo hagas. Por tanto, en un futuro, en 2019, el reto de Ciudadanos ya no es entrar en las instituciones que ya entramos, ya no es ser decisivos, que lo fuimos y lo somos, sino nuestro reto es legítimamente decir, vamos a poner un proyecto alternativo encima de la mesa y vamos a hacer un fin de ciclo en una región que lleva muchos años gobernada por un partido y que tampoco queremos que haya locuras, queremos sensatez y honradez. Con esos dos ejes nos presentamos a la sociedad en la región de Murcia. Pues como les decía, para acabar esta parte más de proyecto nacional, si somos capaces de hacer una revolución educativa con un mercado laboral justo y flexible, si somos capaces de regenerar las instituciones y muchas otras reformas que tienen que ver, la justicia, la lucha para una fiscalía independiente, la lucha por jueces que no estén presionados por los políticos, acabar con los aforamientos para que no tengamos que estar mirando a ver qué magistrados y qué terna de magistrados nombran los que luego tienen que ser juzgados, ¿no? Lo más sensato es que te vayas al juzgado de primera instancia, como todo el mundo, y te toque el que te toque, ¿no? Y no tengas que escoger a un juez especial para que te juzgue a ti y te juzgue más o menos favorablemente, ¿no? Todos estos cambios que estamos provocando también aquí en Murcia creo que van a dar frutos en un futuro para que esta región tenga estabilidad y tenga regeneración. Y les digo una cosa también, para que un proyecto funcione tiene que haber un proyecto económico. No hay ningún proyecto político que no acompañe una memoria económica y cómo vas a generar ingresos. Y yo les digo una cosa para que les quede a todo el mundo muy clara. Nosotros no somos partidarios de gastar más, somos partidarios de invertir mejor. No es una cuestión de darle a la máquina del gasto, que ya hemos visto lo que pasa, que te desvías del gasto, te prestan dinero los bancos, te endeudas en el bono nacional y luego vienen los recortes y las subidas de impuestos. Esa vía ha fracasado. Y da igual si es de izquierda, de centro o de derecha, esa vía ha fracasado en Europa. Los
gobiernos tienen que ser sensatos y cuadrar las cuentas y no pueden prometer cosas imposibles a los ciudadanos. Yo no lo haré, ni lo voy a hacer en este foro, ni lo he hecho, porque creo que hay cosas que no se pueden pagar o no se pueden hacer, y hay que decirlo. Pero hay muchas otras que con muy poco, como les decía, se puede hacer. Les decía la ley electoral o los aforamientos. ¿Saben cuánto cuesta cambiar la ley electoral o suprimir los aforamientos? 0 euros cuesta, pero ahorramos mucho dinero. ¿Saben cuánto cuesta, en definitiva, luchar contra la corrupción o ser implacables? Ahorra dinero a los contribuyentes. Y a lo mejor no hay que tocar luego los impuestos o subirle el IRPF o el impuesto de sucesiones o lo que sea. Por tanto, tiene que haber un proyecto económico detrás. Y Ciudadanos tiene un proyecto liberal, de progreso económico y social, porque queremos generar riqueza. Sabemos y creemos que sabemos dónde están los puntos de riqueza de este país, que es básicamente que las empresas, los autónomos, las pymes puedan hacer su trabajo, puedan contratar a gente, y si ellos lo pueden hacer, si la presión fiscal no es demasiado alta y tienen una presión fiscal moderada, si tienen menos burocracia, menos costes, menos lastres, generarán riqueza. Y si generan riqueza, luego ya nos pelearemos por cuánto repartes la riqueza y cuánto pagas de IRPF o cuánto cuesta la sanidad. Pero que nadie se equivoque, todos estos chamanes de la política que solo hablan de gasto, lo que no nos han explicado todavía es cómo generar riqueza. Aún no he escuchado a Pablo Iglesias hacer una sola propuesta para generar riqueza. Todo es criticar a los gobiernos o darle la máquina del gasto. No nos escucharán a nosotros decir que la solución es gastar. La solución es invertir mejor en los proyectos de futuro. Los que tienen aquí empresas, alguno habrá seguro, empresarios saben de lo que hablo. Y por tanto hay que pensar en el futuro no gastando más, sino invirtiendo mejor. Y finalmente la presión fiscal, creo que es importante, y ya que estamos aquí en Murcia también decirlo, ¿no? Ciudadanos ha permitido que esta región tenga investidura, pero también hemos exigido una serie de cambios, y uno de ellos para el presupuesto 2018 pues va a ser suprimir un impuesto injusto, que se paga 2 o 3 veces lo mismo sobre la propiedad o sobre la herencia, en ese impuesto de sucesiones, ¿no? Y esto, el movimiento se muestra andando, lo digo porque es verdad que le pasa a otras regiones de España, no solo a Murcia, pero hay que ser coherentes, ¿no?, con lo que las campañas que se organizan para hablar de este impuesto. Así que espero que aquí en Murcia también pues, los diferentes partidos colaboren para no gravar 2 veces ni 3 la propiedad que alguien ha ganado legítimamente, ¿no? Lo decimos también y lo hemos hecho en otras comunidades autónomas, hemos bajado ese umbral o se ha suprimido, hemos bajado el IRPF en lugares como Andalucía, que estaba altísimo, de los más altos de España. En fin, Ciudadanos está intentando quitarle el lastre a la clase media y trabajadora para que puedan volar, para que puedan tomar decisiones desde su bolsillo y no que el Gobierno les gestione su bolsillo. Así que Ciudadanos es un partido que quiere impuestos moderados, que a la que se recupere el país económicamente vamos a pedir que se bajen los impuestos a nivel regional y también a nivel nacional. Nuestro compromiso con el Gobierno de España, también está en el compromiso con el Gobierno de España, es que en cuanto se pueda, en cuanto salgamos del control de déficit europeo, le devolvamos el esfuerzo a la clase media trabajadora. Zapatero y Rajoy, durante casi 10 años, han tirado de la subida del IVA, de la subida del IRPF y no han conseguido quitar esa presión fiscal a mucha parte de la clase media trabajadora. Y nosotros queremos que con nuestros escaños, con nuestros votos, sirvan para pedirle al Gobierno que en 2018 empiecen a bajar también los impuestos para la clase media y trabajadora. Eso será un alivio en los bolsillos, reactiva la economía y los ciudadanos ven cómo se les devuelve el esfuerzo de la crisis durante los últimos años. Por tanto, tenemos proyecto de educación, en justicia, laboral, proyecto económico, proyecto fiscal, y todo eso tiene que ir a aterrizar también en concreción en las regiones, ¿no? Yo les hablaba de algunas de las cosas que hemos conseguido aquí, ustedes lo saben mejor que yo, pero yo quiero recordarlo porque es justo. Aquí hay una nueva ley electoral en Murcia donde los votos valen igual, pues gracias al pacto que firmamos y donde Ciudadanos impulsó esa medida. Aquí se han suprimido los aforamientos, siendo pioneros en las diferentes regiones de España. Ha sido Murcia quien ha sido pionero, básicamente porque ha sido una exigencia, como ustedes saben, para que vuelva a haber una investidura. Aquí hay una regulación de las puertas giratorias porque nos parece muy bien, lo he dicho yo antes, que la gente pueda entrar en política y salir, pero que entren en política y salgan con unas reglas de juego claras, ¿no? Porque si no pueden haber diferentes desviaciones o, en todo caso, como se ha visto, beneficios que rompen la competencia, que rompen, en definitiva, las reglas de juego. También en Ciudadanos hemos sacado ya 2 presupuestos junto al Gobierno y nos hemos mojado. Oiga, miren, lo fácil cuando uno está en la oposición es decir que no a todo. Miren el Partido Socialista a nivel nacional, entre la que tienen liada y encima impidiendo los presupuestos, pues no logran nada. Yo estoy convencido que muchos votantes del Partido Socialista preferirían que España tenga presupuestos a que no los tenga. Pero como están enzarzados en la batalla interna, se olvidan del interés general. En los presupuestos generales del Estado
por ejemplo, si se aprueban, hay un complemento salarial para los más jóvenes, que hay gente que va a trabajar y no llega a final de mes. Y ese complemento, ojalá algún día no haya que pagarlo, pero en las circunstancias que estamos, pues ya que Europa nos pone el dinero, habrá que utilizarlo para un complemento salarial juvenil. Y eso se está negociando, ya se ha negociado con el Gobierno y espero que Europa nos autorice cuanto antes ese complemento. O, por ejemplo, hay una bajada para la cuota de autónomos. El primer año entero, en vez de pagar casi 300 euros de base mínima, pues se van a pagar 50 euros extendiendo esa tarifa plana. Bueno, pues esos son los presupuestos generales del Estado. En esos presupuestos hay plazas de jueces, de policía, de médicos, de enfermeros. Los partidos de la oposición, ¿qué van a hacer? ¿Evitar que España tenga, en vez de interinos, plazas estables en la sanidad, en la educación, en la justicia o en la policía? ¿Esa es la política nueva que algunos nos traen? Bueno, pues Ciudadanos no tiene complejos, estamos en la oposición, pero somos responsables. Y creo, humildemente, que viendo las encuestas, viendo cómo opinan los españoles de nuestro trabajo, la gente lo está entendiendo. Creo que los españoles están comprendiendo que estar en la oposición no es decir que no a todo, que estar en la oposición es controlar al Gobierno, es exigir cambios, es negociar los presupuestos. Pero, señores, el país tiene que avanzar, el país no puede quedar bloqueado. Algunos nos dicen, es que el partido de Gobierno, el PP, tiene mucha corrupción. Bueno, pues luchemos contra la corrupción, pidamos explicaciones, montemos una comisión de investigación, apartemos a los imputados, pero la corrupción bastante tenemos con aguantarla como para que encima nos bloquee el país, como para que encima no haya presupuestos, como para que encima vayamos a las urnas cada 6 meses. La corrupción hay que atajarla, perseguirla y luchar contra ella, pero no caigamos en el error de bloquear un país porque algunos casos de corrupción de un partido del Gobierno no van a salpicarnos encima a nuestros bolsillos. Que no se ponga en marcha la tarifa plana de los autónomos, que no salgan plazas de policía o de juez o de médico, que no llegue el plan contra la pobreza infantil que se ha aprobado, el complemento salarial. Ciudadanos no va a poner en jaque las nuevas políticas sociales y económicas por muchos casos de corrupción que tengan otros, porque entre otras cosas lo que estamos haciendo es exigir que haya limpieza estando en el Parlamento. Y para abordar ya una parte que me parece interesante también hablarla, porque lo he dicho al principio y yo soy de los convencidos de que uno no puede vivir solo en España, tiene que vivir en el mundo. Lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo en el mundo nos tiene que dar, por un lado, esperanza y por otro, hacernos poner las pilas, ¿no? Miren, vaya, yo estoy convencido que la mayoría de españoles así lo vivieron, ¿no? Tanto en Holanda como en Francia, y también cuando salió Trump, y también seguramente en otros resultados. Cada vez, en un mundo conectado, cada vez lo que pasa en otros países nos influye más. No es lo mismo tener en la administración americana un presidente favorable al libre comercio que tener un presidente que dice que va a poner aranceles a los productos españoles o a los productos europeos. ¿Verdad que no es lo mismo? Y aquí en Murcia, que ustedes exportan y saben y tienen buenos productos, no es lo mismo encontrarte un mercado americano cerrado con aranceles que encontrarte un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero tampoco es lo mismo que Francia hubiera escogido la autarquía o salir de Europa que haber escogido un presidente centrista, liberal, favorable al libre comercio, europeísta, favorable a dar pasos adelante y un aliado para las reformas de Europa, para que los jóvenes europeos, sobre todo, pero todos en definitiva, confíen nuevamente en las instituciones. Yo les digo una cosa, en la Unión Europea se han cometido errores, hay que decirlo, un exceso de burocracia, falta de soluciones concretas, una política económica que a veces no ha sido entendida, tomada en clave de 1 o 2 países en vez de en clave de toda la región, y eso ha perjudicado a algunos países. Pero también les digo una cosa, Europa es el mejor invento que ha hecho el hombre en el siglo XX, es el mejor invento, porque hemos acabado con la guerra, hemos traído la paz, prosperidad, hemos quitado fronteras, aranceles, tenemos una moneda única. Mi hija ya no le voy a tener que explicar, espero, lo que es una peseta. No, lo digo porque Le Pen decía que había que volver al franco. Yo cuando lo escuché me venía a la cabeza los viajes esos, yo que soy catalán, que vamos bastante a veces al sur de Francia, ¿no? Y otra vez a volver a cambiar francos y hacer cola en las aduanas, ¿no? Pues eso es lo que quería Le Pen. Eso es lo que quieren los populistas, romper un proyecto de unificación, un proyecto en el que algunos creen que se diluye la identidad nacional. No es cierto. La identidad nacional y la identidad individual está dentro de la esencia de la Unión Europea. Somos todos también ciudadanos europeos. Y miren lo del Brexit también, cómo nos puede afectar al turismo en España, a las empresas. Yo lo veo como una oportunidad. Creo que tenemos que aprovechar que algunos han decidido marcharse para atraer empresas, atraer, en definitiva, buenos profesionales a España, como la Agencia del Medicamento o como esa agencia bancaria que va a marcharse de la City de Londres y habrá que
pelearla también para que venga a España, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar también las oportunidades que nos da el populismo en sus errores para que España se haga fuerte y Europa se haga fuerte, ¿no? En definitiva, lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en Holanda, lo que pasó en Canadá cuando ganó Trudeau, el liberal, a los conservadores, también para mal, para mi juicio, lo que ha pasado en Estados Unidos, nos tiene que abrir los ojos y hacer pelear por ese modelo de libre comercio y por ese modelo europeo. Si hay libre comercio, los buenos no tienen que tener miedo. Los que tienen buenos productos, buenas empresas y buena mano de obra y están preparados, el libre comercio es una oportunidad. Es así. Ahora, si no tenemos buenos productos o alguien no hace bien el trabajo en su empresa o no tenemos una mano de obra cualificada, entonces sufriremos. Por tanto, lo que nos toca es ponernos las pilas para aprovechar que no haya fronteras y que no haya aranceles y que podamos comerciar no solo con Canadá, que se va esta semana que viene, creo, que se va a convalidar ese tratado de libre comercio también en el Parlamento español, también con Japón, también con el Mercosur. En definitiva, tender puentes mientras otros rompen puentes. Esa es la oportunidad que tiene Europa y yo, desde luego, les digo que Ciudadanos va a colaborar para que España y Europa vayan en esa línea, no en la línea contraria como algunos querrían. Hay partidos españoles, en el caso de Podemos, que han votado en contra de los tratados de libre comercio, no quieren que podamos comerciar sin aranceles, no quieren que podamos viajar, movernos libremente y creen que el malvado capital y el malvado comercio es el culpable de todos los males. No, no, el culpable de los males es la corrupción, es la burocracia, es la falta de inversiones en educación, pero nuestros males no vienen por comerciar, al revés. Las civilizaciones más prósperas han comerciado y se han relacionado con otros países del mundo. Por tanto, como les decía, hablando de la región, hablando de España, pero no olvidando nunca que estamos en Europa, yo soy optimista. Yo soy optimista, creo que este país se va a volver a levantar. Creo que este país, en las urnas, los españoles nos han dado una lección a todos. A los viejos partidos les han dicho: ya no tenéis mayorías absolutas, ya no podéis hacer lo que os dé la gana, ahora tenéis que pasar más controles, ahora tenéis que dar explicaciones, ahora tenéis que pactarlo todo. Y a los nuevos partidos, yo me lo aplico por lo menos a Ciudadanos, no sé si todo el mundo ha entendido el mensaje, nos ha dicho: habéis entrado con mucha fuerza, pero todavía no gobernáis, pero todavía no ganáis, pero todavía tenéis que mejorar. Y yo me lo tomo así. El resultado de las urnas es un incentivo para saber, y esto hablo de Ciudadanos, que en las siguientes tenemos que sacar todavía más escaños, todavía mejor resultado y liderar un proyecto pues, con experiencia, con poso, con proyecto de futuro, ¿no? Y creo sinceramente que 2019 va a ser el año de la consolidación y del salto cualitativo de Ciudadanos, porque vamos a poder gobernar en más regiones o en regiones que hoy no estamos y podríamos estar, vamos a gobernar ayuntamientos y vamos a prepararnos para que ese proyecto de futuro de España pueda llegar al gobierno de España, ¿no? Así que yo soy optimista para España y soy optimista para Ciudadanos. Pero en ambos casos la única receta que se me ocurre es el trabajo, la humildad y la honradez. Con esos tres pilares, con trabajo duro y no hacer numeritos ni autobuses, o sea, a trabajar, cada día a trabajar mucho y duro. Esa es la única receta que me enseñaron mis padres, trabajar mucho, que nadie te regala nada. Humildad, sabiendo que un día estás arriba y mañana estás abajo. Y también honradez para que los españoles vuelvan a confiar en nosotros, para que podamos mirar a los ojos a nuestros votantes y no agachar la cabeza. Esos tres valores me parece que nos van a dar éxito a Ciudadanos, pero también queremos aplicarlos para nuestro país, porque en este país hay gente muy honrada, en este país hay gente humilde y en este país hay gente muy trabajadora. Así que no tenemos por qué agachar la cabeza ante los casos de corrupción, no tenemos por qué estigmatizar a nadie, ni a ninguna región, ni a ningún lugar de España por cosas que pasan en algunos partidos o en algunos gobiernos o en algunas personas, y en eso lo digo también por la región de Murcia. Yo he venido ya unas cuantas veces a esta región, que siempre debo reconocer que me ha tratado fantásticamente, que Ciudadanos es verdad que tiene un gran resultado en esta región, en las generales volvimos a crecer, después de las autonómicas, somos un partido importante en la región de Murcia a nivel de voto también, y yo estoy convencido de que esta región es una región productiva, una región trabajadora, que apuesta también por ese modelo de país. Estoy convencido que las clases medias de Murcia quieren también ese nuevo proyecto para España, se quieren sentir partícipes de ese proyecto y no alejada. Y yo les digo una cosa también, esto barriendo un poquito, no para casa, pero sí para nuestro modelo político-económico. Ciudadanos, además, es un partido nacional que no reniega del eje mediterráneo, que no reniega de la productividad que tiene las regiones del Mediterráneo. Y lo digo porque ha habido partidos durante un tiempo que no han apostado suficientemente por estas tierras. Y lo digo yo también, que soy del Mediterráneo. Porque a veces, más allá de discursos identitarios que aburren a las ovejas y dividen a la sociedad, sobre todo lo que hay que hablar es de infraestructuras, de economía, de exportaciones, de impuestos. Y aquí en Murcia
nosotros hemos hecho una apuesta que creo que se va a empezar también a notar con estos presupuestos por el corredor mediterráneo, que es una infraestructura que durante demasiado tiempo hubo demasiado doble discurso, gente que no apostaba abiertamente por este corredor, y hoy por hoy creo que todos los españoles se han enterado de que ese eje no es cuestionable, que el corredor mediterráneo hay que acabarlo sí o sí en 2020 y que hay que poner cada año pues, más de 1.000 millones de euros de los presupuestos, y eso es lo que exigimos nosotros en los presupuestos, que hubieran más de 1.000 millones de euros cada año en el corredor mediterráneo. Yo me reuní aquí hace ya unos meses con algunos agricultores y algunas empresas de productos en Murcia, y me explicaban los dueños de aquella empresa la importancia que tenía el tiempo para los productos perecederos. El tiempo es oro. El tiempo es oro, y en Murcia el tiempo también es oro, además del agua. Y por tanto, el tiempo hay que cuidarlo. Y si nuestros productos salen más rápido con un corredor mediterráneo menos costoso, menos contaminante y se conecta bien con nuestros puertos, las exportaciones españolas, y especialmente de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Andalucía, van a salir mucho mejor y van a ser más competitivas. Por eso apostamos por el corredor mediterráneo, no por una cuestión identitaria, ni para ti, ni para mí, ni contra nadie, sino porque es que eso es bueno para España. Y eso es lo que me fastidia, que a veces algunos han pensado que lo que puede ser bueno para una región es malo para el resto. Eso es mentira, básicamente. Es básicamente mentira. El corredor mediterráneo es bueno para las comunidades autónomas que se benefician de esa infraestructura, pero es bueno para todo el PIB español, que hoy en día se conecta pues, con Castilla-La Mancha, con Castilla-León, con Madrid, con Baleares o con cualquier región de España. Así que esa apuesta decidida por el corredor mediterráneo. Por cierto, también hemos pedido en ese presupuesto una apuesta para ayudar en la calidad del agua del Mar Menor. Parece que es un drama, lo leía la noticia el otro día y nuestro equipo también nos lo pasó, ¿no? La verdad es que es doloroso incluso ver que un país con las playas que tiene España, pues que una zona tan maravillosa como el Mar Menor y toda la región, pues estén sufriendo, ¿no?, una pérdida de calidad en el agua, y hemos pedido también una partida presupuestaria en el presupuesto nacional para que se invierta justamente en la calidad del agua, porque eso, desde luego, es también no solo una cuestión medioambiental, también es una cuestión turística y una cuestión económica para esta región. Así que, como les decía, somos optimistas, vamos a levantarnos de esta, vamos a pasar página de los episodios de las últimas semanas en Murcia, que Murcia vuelva a ser noticia por sus productos, por sus trabajadores, por sus empresas, por sus exportaciones, por su colaboración inequívoca a la unión y a la unidad de este país, y que podamos hablar nuevamente, que Murcia sea noticia en los telediarios nacionales como ha sido, no para hablar de imputaciones, de casos de corrupción o de diferentes tramas de corrupción, sino para hablar de lo que los murcianos son capaces y sois capaces de hacer cada día. Así que con ese compromiso de saber pasar página, pero también de vigilar y controlar a un gobierno y también exigir cambios, os doy mi palabra, y en nombre también de Miguel y nuestro equipo y José Manuel, que han hecho ese trabajo, que vamos a seguir cumpliendo con la región de Murcia, vamos a seguir levantando esta región y sin duda colaborando con otras regiones de España. Aquí no hay suma cero, aquí no vale decir que tú eres de tu tierra y estás contra otra. Miren, yo soy catalán y quiero a mi tierra como ustedes querrán a la suya, pero no le quepa ninguna duda, y no nos puede caber ninguna duda a nadie, que precisamente los que hemos defendido la unión, la igualdad de todos los españoles en lugares complicados, en momentos como este, tenemos más claro que nadie que la unidad, la pluralidad, la diversidad de España hay que cuidarla. Y como hay que cuidar la diversidad, pues luego ir a Caravaca también con Miguel, que ha querido que esté en esa maravillosa ciudad, precisamente en un año como este, porque precisamente la diversidad nos hace más fuertes. Hay algunos que se piensan que la cultura distinta, la diversidad, las lenguas de España nos dividen. Eso es mentira también. Eso es un invento de algunos políticos que luego se llevan el 3%, como ustedes saben, o el 4% o el 5%. La Madre Superiora y compañía, ¿no? Entonces, a los que nos han intentado dividir muchos años hay que decirles ahora que no lo van a conseguir. Y digo yo que soy una tierra donde hay muchos murcianos también, en Barcelona, en Cataluña, y no han conseguido dividirnos nunca. Siempre ha sido parte de esa sociedad productiva también y en cualquier lugar de España. Así que no nos van a lograr dividir. Los españoles vamos a seguir dándonos la mano. Hay que renovar este proyecto para que sea todavía más fuerte y decirles a los que quieren romperlo y a los que no quieren arreglarlo que hay que arreglar este país, pero sobre todo para que España vuelva a ser un gran país. Muchas gracias.
Buenos días, señor Rivera. Muchas gracias por su intervención. Vamos a proceder al debate. Voy a intentar resumir las preguntas de los asistentes. Lógicamente, hay muchas muy similares sobre asuntos que son de especial interés en la región de Murcia. Vamos a empezar, si le parece, con el tema del agua. Como bien sabe, la situación que atraviesa la región de Murcia es bastante preocupante. Hemos llegado al nivel de trasvase cero para regadíos y los abastecimientos de alguna manera pueden verse afectados si continúa esa situación. La pregunta, hay varias en este sentido, son las siguientes. Ciudadanos se va a mojar en el problema del déficit hídrico de la región de Murcia. En concreto, hay otro de los asistentes que quiere saber si ustedes son favorables a nuevos trasvases de agua desde el Duero, el Ebro o el Tajo Medio para redotar la cabecera del Tajo y posibilitar así que llegue el agua a la cuenca del Segura, como piden y proponen los regantes. ¿Votarían ustedes en el Congreso a una propuesta para esa interconexión de cuencas? Bueno, en primer lugar, lo primero que deberíamos hacer los políticos precisamente es sacar nuestras zarpas del agua. Lo digo porque en esta región ustedes han sufrido una politización, sin duda, de ese debate. Me da igual de qué color, no es una crítica a ningún partido en particular, pero es verdad que se ha hecho uso de la necesidad. Políticamente se ha hecho uso. Yo no lo voy a hacer, yo voy a ser más prudente porque me parece que un plan hidrológico, ya les digo, sí, soy favorable a un plan hidrológico nacional, pero un plan hidrológico nacional necesita, sí o sí, hablar no solo, permítanme, de Murcia, necesita hablar de toda España, es un plan nacional. Y lo que yo echo de menos es que haya la valentía, el coraje, por parte del Gobierno, de convocar una mesa donde empecemos a hablar de ese plan, de recuperar un plan nacional, como tienen todas las naciones serias del mundo. No hay nación seria sin plan nacional hidrológico o energético, ¿no? Y yo estoy a favor, y si el Gobierno toma esa bandera, nosotros estaremos en la mesa y espero que las comunidades autónomas también. Pero de verdad, los políticos no podemos hacernos expertos en trasvases, ni en acuíferos, ni en las cuestiones técnicas. Eso lo tienen que hacer los técnicos y nos tienen que presentar un proyecto que garantice para la región de Murcia y para toda España. Es un bien que también es desde luego de todos los españoles, porque yo de verdad, no solo viniendo a esta región, que viajo por toda España, me doy cuenta que se ha jugado muchísimo con este debate. Sí a un plan hidrológico nacional razonable, que tenga en cuenta parámetros, lógicamente, para que llegue el agua, también parámetros, lógicamente, ecológicos, también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? El otro día estuve reunido con el presidente de la Castilla-La Mancha, con el señor Paje, y también salió este tema, ¿no? Porque es uno de los temas que existen. Me parece que hay un intento ahí también entre Castilla-La Mancha y la región de Murcia de poder llegar a algún tipo de acuerdo, digamos, interregional para que esa poca agua que llega, porque llega poca, se mantenga, pero también es verdad, y coincido con lo que hablé con ese presidente, que tiene que ser un tema nacional. No podemos hacerlo pueblo a pueblo, región por región. Por tanto, vamos a impulsarlo si el Gobierno quiere, y espero que el Gobierno lo haga y siente a todas las comunidades y a las diferentes cuencas hidrográficas de este país. Pero ustedes van a tener algún tipo de liderazgo en este asunto, porque el tema del plan nacional es casi como la paz en el mundo, ¿no? Todo el mundo desea un plan hidrológico. Mucha paz no ya me no entiende, traído, ¿no? Ya me entiende, ¿no? Sí, bueno, es decir, que todo el mundo aparentemente está a favor de eso, pero ese plan hidrológico nacional del que se va hablando décadas no acaba de llegar, ¿no? Quiero saber si usted va a tomarlo como algo en su agenda política, como algo importante. Bueno, en primer lugar, no todo el mundo está a favor de un plan hidrológico nacional. El Partido Socialista se lo cargó, lo frenó. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, no todo el mundo está a favor de un plan hidrológico nacional. Nosotros sí estamos a favor de que se ponga encima de la mesa ese plan. Y segundo, nosotros en el pacto de investidura incluimos este asunto en uno de los puntos pactados con el Partido Popular. Pero yo no soy presidente de Gobierno. Y ser presidente de Gobierno implica liderazgo. Y si lo fuera, mi compromiso es que si lo fuera, este debate lo abordaríamos y lo pondríamos en una mesa de negociación con técnicos, con propuestas y escoger cuál es el mejor plan y cómo generamos ese consenso. Pero que a nadie se le ocurra coger el agua, en este caso, para echar fuego, ¿no? Que parece un oxímoron, pero es así lo que están haciendo. Así que el compromiso es ese, está en el pacto de investidura con el Partido Popular, pero espero que el Gobierno coja esta bandera y lo lidere. No sé si luego se pondrán de acuerdo entre los diferentes varones territoriales, pero bueno, en todo caso hay que pensar más en España que en los problemas que pueda generar internamente en tu partido. Seguramente a mí me puede pasar lo mismo en mi partido, porque bueno, pues por intereses legítimos cada región querrá barrer más para casa, pero habrá que plantearlo, aunque cueste un debate interno en un partido o un debate interno en un país.
Hay otro asunto que también tiene mucho interés en la región de Murcia, que es el tema de la energía fotovoltaica, que conoce bien. Bueno, varios de los asistentes, hay 2 asistentes, que quieren saber por qué en el último momento se descolgó a última hora a Ciudadanos de la aprobación de un Real Decreto para el impulso del autoconsumo, a diferencia de lo que se hizo aquí en la región de Murcia. Y cuál es la razón. Y luego también hay el presidente de Ampier, de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, le hace saber que se ha presentado una proposición de ley en el Congreso donde se pide que al menos se pueda congelar la actual retribución a la espera de una reforma del sector que ustedes también llevaban en su programa electoral. Quiere saber si van a apoyar si van a hacer impulsar esa reforma y si van a apoyar esa proposición de ley. Bueno, en primer lugar, para aclarar las cosas, nosotros justamente lo contrario. La primera ley para suprimir el impuesto al sol, el conocido como impuesto al sol, es de Ciudadanos. Lo que pasa es que el Partido Popular la vetó y quedó bloqueada. Y nos guste o no, el Gobierno de España, según la Constitución, puede vetar leyes por motivos económicos. Yo no lo veo en este caso demasiado justificable, pero es verdad que es así. Y de hecho hay 2 leyes, la LOMCE y una sobre las subcontratas, que están en el Tribunal Constitucional, que ya saben ustedes lo que pasa cuando se recurre al Tribunal Constitucional, que te puedes pegar ahí 4, 5, 6 años esperando a que algún día despierten y salga la sentencia, ¿no? ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Sentarse a negociar con el Gobierno del PP, que no cree, vamos a hablar claro, en un modelo energético de renovables, por lo menos no lo ha demostrado en los hechos, y convencerles al ministro Nadal que no tengan tanta fobia a una energía que sí o sí está aquí y además es el futuro. Por tanto, estamos negociando en una mesa bilateral con el Gobierno ese punto del acuerdo que dice suprimir las trabas para el autoconsumo en España. Pero vaya, no es que seamos unos convencidos, es que somos los que nos hemos topado con el muro del veto del Gobierno, ¿no? Pero vamos a intentar pelearlo. Yo espero que este 2017, en esa mesa de negociación bilateral Gobierno-Ciudadanos, podamos convencer al ministro que cumpla el acuerdo de investidura y que no pongamos más trabas a gente pues que en definitiva está contaminando menos. Aquí cuando estuve también en Murcia visité una de esas empresas precisamente que utilizaba energía también renovable y era increíble porque tienes los impuestos clásicos ya sobre la energía y encima otro impuesto más y otra dificultad más. No tiene sentido que quien contamina menos pague más y quien contamina más no pague más o no tenga que contribuir de otra manera. Así que estamos a favor, hay una mesa abierta que se ha reunido ya 2 veces con el ministro Nadal y Melisa Rodríguez, nuestra portavoz, y espero que este sea el año. Por cierto, hay un arbitraje también que ustedes conocen mejor que yo, que ha resuelto y que le ha dado un golpe en el hocico al Gobierno diciendo que ese decretazo o esa forma de actuar no es buena y lo vamos a pagar todos los españoles en nuestro bolsillo, eso es lo malo, ¿no? El Gobierno parece que va a recurrir, pero bueno, en todo caso yo le pediría al Gobierno que en vez de recurrir, aborde de una vez por todas una realidad, que es que sí o sí, además de la energía que ya tenemos, hay que ir hacia una transición energética, porque España tiene mucho potencial y desde luego esta región es una de ellas, ¿no? También hay, lógicamente, mucho interés, como en todo el Levante, por el desarrollo del corredor mediterráneo. Usted antes ha comentado que es un asunto prioritario para Ciudadanos. En concreto, le preguntan qué puede hacer un partido político, ahora en la oposición, como Ciudadanos, para tomar alguna serie de medidas que aceleren ese proceso. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, en primer lugar, como les decía, tener la valentía de estar en la oposición y apoyar los presupuestos. Uno no puede reivindicar la bandera del corredor mediterráneo, como hacía hace poco Susana Díaz, y luego bloquear los presupuestos, porque claro, es que es contradictorio. O sea, el corredor mediterráneo necesita dinero, básicamente, infraestructura que ya está licitada y que hay que poner cada año un dinero para que en 2020 pueda estar finalizado. O sea, el mejor compromiso que puede tener Ciudadanos con el corredor mediterráneo, además de haber convencido al PP de que es una prioridad y que no lo vaya aparcando, también de poner dinero cada año. Y creo que este año, a pesar de las dificultades del déficit, porque es un año difícil, del 4,6 hay que pasar al 3,1 en un año, a pesar de eso hay una partida de casi 1.000 millones de euros para el corredor mediterráneo. El compromiso con el PP es que incluso pueda ser igual o mejor el año que viene el otro y el otro. Así que Ciudadanos, como socio, digamos, de presupuestos, está exigiendo que esa prioridad acabe. A mí me gustaría que acabara la legislatura en 2020 y pudiéramos ya no inaugurar trocito a trocito del corredor, sino que realmente se pudiera conectar Budapest con Algeciras, ¿no? Para entendernos, y eso, lo que depende de nosotros, solo faltaría que pagáramos también lo de Budapest, pero lo que depende de España yo creo que es voluntad inversora y creo que con ese pacto entre Ciudadanos y el PP vamos a intentar que lo cumplan y que el corredor mediterráneo sea una realidad.
Sobre el tema de la regeneración, lógicamente hay muchas preguntas. Uno de nuestros invitados dice que sin poner en duda el papel decisivo de Ciudadanos en la división de Pedro Antonio Sánchez, ¿por qué no se le exigió también el acta de diputado, tal y como se contemplaba en el acuerdo firmado por ambos partidos? Pues efectivamente, yo si hubiera sido el presidente de la región de Murcia y estuviera imputado por 7 delitos de corrupción y tuviera un pacto firmado con un partido que me ha hecho presidente, hubiera cumplido. Y tardado 45 días en cumplir eso, y luego además el PP, como suele hacer a veces, pues arrastra los pies con estos temas de la corrupción, y Pedro Antonio Sánchez exigió, o quedarse, eso es un tema interno del PP, quedarse el escaño. ¿Qué hizo Ciudadanos? Como el escaño es suyo y no se lo podemos quitar, porque es suyo, lo dice el Tribunal Constitucional, lo que hicimos es suprimir los aforamientos, que es por lo que quiere el escaño. Hablemos claro. O sea, el escaño, en este caso, lo que pretende también es estar aforado. Ahora tiene que ir al Congreso de los Diputados, esa supresión de los aforamientos se tiene que ratificar, pero en todo caso, lo que nosotros queremos es que nadie esté pensando qué magistrado me va a tocar y me va a ir mejor o peor. Yo creo que eso se tiene que acabar, ese privilegio yo no lo quiero, vaya, o sea, ojalá no me tenga que ver nunca, pero tampoco lo quiero. Es decir, no creo que los políticos tengamos que estar pensando si el juez que nos juzga es mejor o peor, o de nuestro acuerdo o no nuestro acuerdo. Yo creo que eso tiene que desaparecer del debate político español, y lo mismo que hemos hecho en Murcia lo vamos a hacer en Andalucía, por cierto, que hemos impulsado también la reforma del Estatuto Andaluz para suprimir los aforamientos siguiendo la estela de Murcia, lo vamos a hacer en Castilla y León, en Madrid, en definitiva en los 12 parlamentos donde Ciudadanos tiene un papel decisivo, ¿no? Otro de los asistentes comenta que Pedro Antonio Sánchez, uno de sus argumentos que esgrimió cuando dimitió fue que lo hizo para salvar a la región de un tripartito. ¿Existió realmente esa posibilidad? ¿Hubo un acuerdo de última hora que se frustró con la división o no? Yo soy partidario de no atizar el miedo, ¿no?, a los ciudadanos. Yo considero a los ciudadanos adultos, inteligentes para tomar decisiones, y no hace falta inventarse cosas, ¿no? Y lo que uno tiene que ser es responsable y no buscar otras responsabilidades. Cuando uno da la palabra y firma un acuerdo y dice, ustedes han visto ese vídeo más veces que yo, si me imputan por el caso no sé qué, dimitiré. Oiga, pues hágase, no dé más vueltas, no busque excusas en terceros. Lo que sí que había una convicción en Ciudadanos es de que esta región no podía estar monopolizada por el debate de la corrupción eternamente. Y se lo he dicho en la intervención. Yo no creo que Murcia se merezca un debate permanente y que todo el mundo esté pendiente de cuántos casos imputan al presidente de una región, da igual del PP, del PSOE, de Ciudadanos o quien sea. Y por eso estábamos convencidos que era lo mejor. Por tanto, evidentemente, nosotros una de las condiciones que pusimos es que no íbamos a pedir sillones ni estar en ningún tripartito, lo sabe toda Murcia, y creo que es sensato, lo he dicho antes, que esto no era un reparto de sillones aprovechando las circunstancias, pero también estábamos convencidos, claro que sí, que eso no podía continuar así, y por eso el único instrumento que nos quedaba era o convocar elecciones, que el PP no quería, ni el PSOE, ni el Podemos, nadie quería, no sé por qué, y que hubiera un presidente sustituto, un presidente que sustituyera temporalmente hasta que acabe la legislatura al presidente Pedro Antonio Sánchez, que es lo que ha pasado finalmente, que a mi juicio es lo que podría haber pasado la primera semana o la segunda, y Murcia pues no hubiera sido noticia tanto tiempo. Pero bueno, yo creo que la gente que ha respirado en general aliviada de que esto se solvente y que podamos hablar de otros temas. Hay varios asistentes también que le preguntan si cree usted que el PP va a bloquear en la tramitación en el Congreso el asunto de los aforamientos, dado que va vinculado a la reforma del Estatuto. Y luego, por otro lado, esta situación de ser la primera comunidad autónoma que elimina los aforamientos plantea otra desigualdad respecto al resto de comunidades. Ahora, en materia de regeneración política, no es posible, como piensa la mayor parte de la gente en la calle, llegar a un acuerdo nacional, también en estos asuntos, sí, para que no haya sospechas de doble vara de medir, en fin, para que sea una cosa más natural, ¿no? Bueno, respecto a la primera pregunta, vaya, no creo que el Partido Popular, yo creo que si el Partido Popular bloqueara lo que ha votado a favor de la región de Murcia, desaparece políticamente en Murcia, no tengo ninguna duda. Yo creo que si ni se les ocurre hacerlo, parecería una barbaridad. Yo estoy convencido que han votado a favor, que han cumplido su palabra y que la cumplirán, porque ningún murciano entendería ese juego, ¿no?, de dónde está la bolita, ¿no? Yo creo que evidentemente esa tramitación se ha hecho para que haya investidura, para que haya estabilidad y para avanzar en ese sentido. De hecho, ahora que dice usted la pregunta de aforamientos, yo esta semana le pregunto al presidente Rajoy, precisamente en la sesión de control hemos registrado una pregunta, la haré yo mismo, precisamente para preguntarle por qué llevan ya tantos meses con ese documento que les puso Ciudadanos encima de la mesa de suprimir los aforamientos a nivel nacional. Si no se suprimen los aforamientos a nivel nacional, básicamente es porque el PP y el PSOE de momento no quieren.
vamos a hablar claro. Eso es una modificación exprés de 2 artículos de la Constitución y no me digan que es difícil hacerlo porque se hizo en el 135 en una noche. Modificar la Constitución para suprimir aforamientos genera consenso en la sociedad española. Otra cosa es que alguien esté pensando que si me imputan igual estoy aforado aquí o ahí. No, en fin, nosotros vamos a seguir insistiendo porque además está en el acuerdo de investidura, o sea, hay que cumplir la palabra dada, ¿no? Y por otro lado, respecto al tema de dobles varas de medir, hombre, yo creo que no tener privilegios para los políticos deberían estar ustedes muy orgullosos, no es una desigualdad, es un orgullo, es decir, no creo que ningún murciano esté pensando, perdón, qué putada, aquí no estamos aforados, ¿no? Pues oiga, pues que si son los políticos los que están aforados, no creo que ningún murciano esté pensando que es perjudicial para Murcia que los políticos no se coloquen a sus jueces para ser juzgados, me parece que es maravilloso. Así que les felicito de ser la punta de lanza en este aspecto en España y que otras comunidades tomen nota, ¿no? Les he dicho que en Andalucía lo hemos presentado también, en la Comunidad de Madrid lo haremos, en Castilla y León, en La Rioja, en fin, en las 12 comunidades donde estamos y a nivel nacional también. Así que somos coherentes, pero claro, con 32 escaños ya me gustaría a mí cambiar la Constitución y que no dependiera, pero tiene que generar mayorías y el PP, el PSOE y Podemos tienen que ayudarnos. Si no, los aforamientos van a seguir vigentes para los diputados en el Congreso o para los senadores y no para los diputados autonómicos. Así que hay que hacerlo todo a la vez y ya les digo yo que si de Ciudadanos depende lo hacemos todo la semana que viene. Modificamos todos los estatutos de autonomía, firmamos la reforma exprés de la Constitución y vamos a un debate, si quieren, rápido y exprés, porque todo el mundo está de acuerdo, pero hay que contar escaños y saber por qué otros partidos están poniendo trabas, ¿no? Hablando de desigualdad, que era por ahí va la pregunta, no tanto por el tema de los aforamientos en sí, le preguntan si Ciudadanos va a apoyar unos presupuestos que alguna medida encierran también una desigualdad en la financiación después del acuerdo del cupo vasco, que ha supuesto unos 4.000 millones extras para esa región, ¿no? Es justo que algunos ciudadanos, en este caso los vascos, pero podrían ser otros, tengan un 80% más de inversión que la media de los españoles. Pues a mí me parece profundamente injusto y por eso Ciudadanos va a ser el único partido de España que vote en contra de ese pasteleo entre el PP, el PSE y el PNV. O sea, el cupo es un modelo, el del concierto vasco, con el que Ciudadanos no coincide. Nosotros creemos mucho más en un modelo autonómico donde todas las regiones participen de una parte de la caja común y otra parte cada uno, digamos, gestione sus ingresos, pero el PP y el PSOE llevan 40 años votando en lectura única y a pie juntillas, lo mismo que el PNV. Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo. Va a ser la primera vez en democracia que 32 escaños de Congreso de Diputados voten en contra del cuponazo, ¿no? Porque ha sido un cuponazo auténtico lo que se han llevado, ¿no? Entonces yo no soy partidario porque no es transparente, porque lo que sacas de ingresos del Estado te los tienes que quitar a otras regiones. Y segundo, porque yo creo que la lógica esta de pastelear con los partidos nacionalistas se tiene que acabar. Si está aquí Ciudadanos para que haya negociación de presupuestos es precisamente para hablar de la sanidad, la educación, la dependencia, las infraestructuras nacionales, no de cada uno y mirándose solo lo suyo. Así que yo no estoy de acuerdo, ya lo he manifestado, si los números que se han publicado en la prensa, como usted decía, son esos, Ciudadanos creo que nos quedaremos solos, creo que Podemos va a votar a favor o no va a poner pegas y el PSOE entiendo que también, por mucho que diga Chimo Puig, que dice que no está de acuerdo, pero luego seguro que el PSE ha negociado esto, el Partido Socialista está en el gobierno vasco, o sea que los socialistas, eso de socialistas y defender esto es bastante difícil de entender, ¿no? Porque desde luego esto de igualdad tiene poco. Dicho eso, la LOFCA, la Ley de Financiación Autonómica, que rige para Murcia y para el resto de comunidades, quitando Navarra, nosotros hemos pedido que se modifique, fue uno de los puntos del acuerdo, el PP, como saben, llevaba 2 años incumpliendo esa ley de la LOFCA que desde 2015 decía que tenía que ser renovada. El Partido Popular, con mayoría absoluta, no quiso renovar la Ley de Financiación Autonómica, supongo que por tensiones entre sus varones, pero fue una exigencia y, de hecho, acuérdense que la primera conferencia de presidentes en el Senado, el tema clave que nosotros le pedimos al Gobierno que lo hiciera fue la LOFCA. Hay un grupo de expertos realizando esa propuesta, en la fecha límite creo que es finales de 2017, y yo espero que por fin, aunque sea 2 años y medio tarde o 3, por fin tengamos una financiación, que para mí el modelo, para explicarlo rápido, es una caja común para pagar la educación, la sanidad o la dependencia, o sea, los temas, digamos, de ámbito nacional, y luego que las comunidades autónomas en su margen de impuestos, ¿no? Autonómicos, pues decidan si quieren tener un canal de televisión o 6, como tienen en Cataluña, si quieren tener policía autonómica o no, si quieren tener más duplicidades o menos, y ahí pues que cada gobierno, cada palo que aguante su vela, ¿no? Yo desde luego soy partidario de suprimir duplicidades, de quitar peso y grasa a las duplicidades del Estado, que creo que son muchas, y de poner el dinero en la productividad del país, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate ya que tendremos seguramente con el debate de la LOFCA.
partidos nacionalistas que han ido disminuyendo su representación parlamentaria, pero a la postre, como se ha visto, vuelven a ser decisivos, Nueva Canarias, el PNV. En ese sentido, uno de nuestros invitados le pregunta si usted, habida cuenta de ese peso, con tan poca representatividad, ¿sería partidario de una segunda vuelta electoral, como en el caso de Francia, para evitar esto? Si me sale como Macron, sí. No, bromas aparte, nosotros esta semana mismo se ha puesto en marcha la comisión de modificación de la nueva ley electoral nacional. Aquí ya se cambió en Murcia, yo creo que con buen criterio, y vamos a ir a hacer algo parecido. El intento es ese, ¿no? Además, nosotros queremos meter encima de la mesa el debate de las listas desbloqueadas y meter el debate también del voto rogado, que es un desastre, que la gente en el extranjero para votar tiene literalmente que rogar, como dice la propia ley, ¿no? Esos son algunos de los aspectos que vamos a cambiar. Yo también aviso a navegantes que nadie aproveche la reforma electoral para hacer justo lo contrario de lo que esperan los españoles. O sea, los españoles creo que quieren votar a partidos y poder premiar o castigar a diputados, una lista desbloqueada que te permita premiar o castigar a los diputados que cumplen y no cumplen, o pisan su provincia o no la pisan. Creo que los españoles quieren que los votos no valgan 10 veces más en una parte que otra, porque eso me parece que es injusto absolutamente, y creo que los españoles quieren que se pueda votar pues de manera más ágil, que el voto telemático sea uno de los debates también que tengamos, como han tenido otros países, que en el extranjero se pueda votar más fácil. Así que Ciudadanos ha impulsado esa ley. Saben ustedes que el PP y el PSOE durante 30 y pico años no han hecho una reforma profunda, han sido cosas que se han ido ajustando, y creo que es el momento de tener una ley electoral nueva. Y en ese sentido, lo de la doble vuelta en un país con monarquía parlamentaria pues no tiene cabida, porque aquí no votamos al jefe de Estado, es el monarca, aquí votamos al primer ministro, para entendernos, pero sí que, desde luego, hay que mirar modelos de otros países. Alemania tiene, por ejemplo, distritos y lista nacional, bueno, pues es una opción. Otros países tienen lista nacional y desbloqueo de lista. O sea, hay que mirar qué hacen otros países y cómo lo adaptamos. Desde luego, la ley actual es injusta y es una ley obsoleta que viene desde el año 77 y que yo creo que estamos ya a tiempo de poder decir que hay que cambiarla. Bueno, todo este tiempo se ha agotado, cuestión de agenda, se tiene que ir a Caravaca, el señor Rivera. Había varias preguntas relacionadas con Francia, las similitudes con Macron. Bueno, habrá que dejarlas en el tintero para otra ocasión. Ya la última, quizás para terminar, aunque imagino que es un poco delicada, pero le pregunta a uno de los asistentes que con cuál de los 3 candidatos de las primarias socialistas cree usted, a priori, que podría tener una relación más fructífera. Creo que voy a hablar de Francia mejor. El resultado de Macron... No me malinterpreten, no he esquivado la pregunta. Digo que voy a hablar de Francia para hablar del socialismo, cómo está en Europa, ¿no? Porque se parece bastante a lo que está pasando en España. Yo creo que están debatiendo entre ellos, no voy a pronunciar mejor de un candidato, porque ustedes saben que en política, si yo digo que me gusta más un candidato que otro, está muerto políticamente, básicamente. Entonces yo no voy a decir qué preferencia tengo, que obviamente todos tenemos criterio y opinión, pero sí que creo que el Partido Socialista está demasiado enfrentado en los avales, en las puñaladas, en no sé qué, y no se dan cuenta que lo que tiene una crisis tremenda es el socialismo europeo. Es que en Francia se han quedado en un 6%, partido que gobernaba. Es que en Holanda se han quedado en un 5 o 6% y tenían un 15 o un 20%. Es que el PASOK ha desaparecido en Grecia prácticamente, ¿no? En Italia Renzi ha tenido que reinventarse, ¿no? Prácticamente, y ser más liberal, digámoslo así, para abrir el partido al centro, ¿no? Entonces yo creo que el socialismo es una ideología que triunfó en el siglo XX, trajo bienestar, políticas sociales, debate de las pensiones, de la sanidad, de la educación, pero después de su triunfo en el siglo XX llevan décadas sin dar soluciones a los problemas del siglo XXI o a los que vienen en el siglo XXI. La economía del conocimiento, los trabajadores en el mundo global, la sanidad para garantizarla y cómo generas ingresos para pagarla. Entonces, yo creo que el socialismo hay que reconocerle lo que ha hecho, pero también creo que tienen que pensar si con esa política de los años 70 y 80 son capaces de afrontar los debates hoy. El debate hoy no es público-privado. El debate hoy es eficiencia, competitividad, talento. Es otro debate, por ejemplo. El debate hoy no es izquierda o derecha, es libertad o proteccionismo, es talento o mediocridad, es competitividad o monopolio. Entonces yo creo que el debate del siglo XXI, y por eso decía lo de Francia, se está demostrando que la vieja izquierda y la vieja derecha están desapareciendo en países importantes y o se refundan o seguramente pues gane quien gane y sea el secretario general, al día siguiente el que gane va a tener que preguntarse no solo quién es el secretario general, sino por qué sacamos el peor resultado de la historia y por qué han sacado el peor resultado de la historia en Francia o en Holanda o en Grecia, ¿no?
Muchas gracias por su presencia en el Foro Nova Murcia. Espero que disfrute también de su visita a Caravaca. Seguro. Y que hable de Caravaca cuando vuelva a Madrid. Lo contaré. Por España. Gracias. Gracias. Sí,